las brujas. Al llegar a aquella dimensión de prueba, los demonios nos repartimos. Había necesitado su ayuda para colarme, pero eso no significaba que quisiera tener nada que ver con ellos. Yo solo quería seguir a mi bola, que me dejaran en... Sí, que te dejaran en paz. Sí, que vea la parte del sexo. Lo que quiero decir es que no sé a qué se dedicaron Lucifer, Lilith o Astaroth, ya que yo no estaba con ellos. Sé lo que hice yo. ¿Y qué hiciste? Encontrar a Eva. ¿Qué? Como os he dicho al principio, no fue una cuestión física. ¿Cómo que al principio? No, pero sus ojos... Eva tenía aquella forma de mirar. No sé si me explico. Cuando el resto de humanos iba a bañarse, ella se quedaba mirando al mar y su mirada se perdía en el horizonte. Cuando miraba al cielo, buscaba las nubes y se preguntaba por qué no podía volar. Y tenía aquella curiosa forma de pasear sus dedos entre la hierba, como si quisiera fusionarse con ella. Esto es ridículo, ¿eh? No. Continúa, por favor. Al principio Eva no podía verme. No quería creer lo que yo era de verdad. Un demonio. Pero por alguna razón yo necesitaba estar cerca de ella. Me divertía en sus preguntas, me gustaba plantearle otras. Lo pasábamos bien. Pero un día, de pronto, supe que me veía. Había comprendido lo que yo era. Y desde entonces no me alejé de ella. Te vio a ti. Al demonio. Odil, tú eras la serpiente. ¡Qué serpiente ni qué 8 cuartos! Como te he dicho, para colarme allá adentro necesitaba ser humana. No recuerdo qué forma tenía, pero me llamaba Aradia. Y tampoco elegí yo el nombre. Eva me lo puso. Sí, muy bien. Eva, pero ¿qué hay del árbol? ¿Te pareció buena idea que transigiera la única norma y que pifiara la prueba? No fue así. Eso no es lo que ocurrió. Pero espera, Lucifer... ¿Vais a seguir especulando a lo tonto o puedo contar mi historia? Vale, nos callamos. No sé cuánto tiempo pasó, pero sé que éramos felices. Hasta que un día, entre pregunta y pregunta y de la forma más tonta, apareció aquella duda. ¿Qué duda? El porqué. El porqué de todo. La gran pregunta. Eva quería saber lo único para lo que yo no tenía respuesta. El porqué de la prueba. Ya, el sinsentido. Eva sabía que podía hacer lo que quisiese. Cualquier cosa. Excepto comer la fruta de aquel maldito árbol. ¿Y se obsesionó? Exacto. Intenté quitárselo de la cabeza. Con todas mis armas, no sé si me explico. Pero el caso es que la duda le consumía. No dejaba de preguntarse qué tipo de libertad era aquella. ¿Por qué vivir con una limitación sin sentido? Sí que tenía sentido. ¡No! Los ángeles solo intentaban demostrar que los humanos eran capaces ¿De obedecer? ¿De vivir subyugados? Eva no podía vivir con eso y no le culpo. Quizá nuestra relación había alimentado sus ansias de libertad. El caso es que al final no dejaba de decir que aquella dimensión al completo era una manzana podrida. Y entonces, un día, ¿la comió? Sin más. No. Una noche se me acercó llorando y me pidió consejo. Estaba completamente destrozada. Así que le dije: cómete esa puta manzana. Después, yo quemaré el árbol. ¿Qué? ¿Quemar el árbol? Eso habría desatado otra guerra. Y la comió. Pero antes de que yo pudiera hacer arder ese árbol, aquella dimensión absurda desapareció. Todos los humanos fueron inmediatamente reubicados. Volvieron a su lugar de origen. Vale, Dave. Ha perdido el trabajo. Ese asqueroso curso. Ha llegado tarde, vale, pero iba a trabajar gratis. Siento que lo perdiera. Si él no quería perderlo, claro. Ya, bueno, en realidad ya no sé lo que quería y lo que no.
Y bien visto, todo ese trabajo tenía un punto bastante esclavo. Espero que encuentre algo pronto de lo suyo. Escucha, Bill, cuando me explicaste el sistema de lecciones del infierno, me comentaste que el fracaso de la prueba se había convertido en el mayor éxito de Lucifer. Ya, pero si él no había tenido nada que ver, tú podías haber ocupado su puesto. De hecho, él ocupó el tuyo. Lucifer se convirtió en señor del infierno porque yo se lo pedí. Anda, ven. Verás, cuando Eva comió la manzana, todos fuimos trasladados a nuestro lugar de origen. Al principio, te hablo de los primeros instantes, ningún demonio comprendía lo que había pasado. Yo sí. ¿Crees que me apetecía reinar después de eso? Entonces... Yo solo quería encontrar a Eva, pero para eso necesitaba un cuerpo humano. No quería preguntas ni respuestas. Así que busqué a mi hermano y se lo conté. No creo que ni él imaginara lo que pasaría. ¿Qué fue? Conforme las noticias fueron llegando, el infierno entero enloqueció. Les habíamos estampado a los ángeles el estudio en su propia cara. Era un hito para todos los demonios. Excepto para ti. Lucifer me acompañó a la puerta de salida y mientras yo buscaba a Eva, él asumió la autoría de los hechos. Yo le pedí que lo hiciera. ¿Y entonces a qué viene todo esto? Quiero decir, ¿cómo puede pensar que quieras desbancarle? Lucifer siempre ha temido que le reclame mi parte. Pobrecillo, le encanta el poder. Al final, sus temores le han estallado en toda la jeta. ¿Y Eva? ¿Estaba en la tierra? ¿Eh? De 5000 años pasé una temporada. Se ata al cabo, princesa. La busqué por todos lados. Crucé océanos, continentes. Morí un par de veces y cambié de cuerpo. Pero sin internet ni móvil, no era nada sencillo encontrar a un humano perdido en una dimensión. Ya, nací en el siglo XVII, sé de lo que me hablas. Al final la encontré. ¿En serio? Habían pasado más de 30 años. ¿Te reconoció? Ya no podía verme. ¿Qué? ¿Le había pasado algo en...? No, yo era un demonio libre, así que podía ver mi cuerpo, pero ya no escuchaba ni veía más allá. Creyó que estaba loca. Bill, yo... Había pasado 30 años buscándola, así que me quedé a su lado. Se había casado con un imbécil, un idiota que también estaba por la prueba y que iba por ahí contando una versión más falsa que la de mi hermano. Adán. Ni me lo nombres. Tenían 2 hijos. El mayor de ellos me caía bien. ¿Caín? Sí, lo conoces. ¿Sabes qué fue de él? Sí, nada importante. Bueno, luego tuvieron otro hijo, Seth. Pero también tenían una niña. Eva y Adán, ¿no sabía nada de ella? Sí, y esa niña sí que era como su madre. No importó cuántas veces le dijeran que yo era una demente. Ella sí que me vio y escuchó. Odil, dime que tú y la hija de Eva no... No, yo me sentía en deuda con su madre, así que quería que aquella niña fuese libre, o lo más libre posible. Me llamaba Aradia, diosa de la luna, porque decía que las mujeres como yo podemos cambiar nuestro rostro. Así que yo le enseñé a ocultar el suyo, a leer lo que no estaba escrito y a mezclar las frutas de los árboles que habían costado la libertad a su madre. ¿Le enseñaste a hacer pociones? Odil, ¿convertiste a la hija de Eva en bruja? La primera de la tierra. Luego ella enseñaría a otras. La madre de todas las brujas. El título de princesa o el de diosa de la luna me lo dieron otros. El de madre de todas las brujas me lo puse yo. En mis tiempos, cuando era humana, la brujería estaba perseguida. Yo era la segunda hija de un mercader adinerado y no tenía mucha dote ni ponía mucho empeño en encontrar marido, así que mi padre consiguió que entrara en un convento. La verdad, era una vida un poco dura, pero gozaba de cierta libertad y allí podía aprender al menos y cuidar de los enfermos. Habría sido impensable que una mujer estudiara medicina en esa época, así que, bueno, algunas veces, en silencio y en secreto, soñaba con escaparme y aprender de esas misteriosas hechiceras
a las que todo el mundo temía, pero que a tanto salvaba. Ela, yo... Lo siento. Eso que dijiste antes de los humanos, su miseria y que podría haberse remediado, no lo había pensado. Yo, bueno, cuando Eva murió, dejé esta dimensión. Hice las maletas, esperaba para siempre y traté de olvidar. Es cierto que he oído cosas y que en un momento deprimida me leí toda la literatura escrita hasta la Edad Media, pero no se puede decir que los seres humanos me interesaran lo más mínimo. Y lo siento. Yo exageré un poco. Sí, que no puedes culparte de todo, ni siquiera de lo que pasó. Odile, sé cómo sois los demonios. Paso todo el tiempo contando anécdotas, revoluciones pasadas e ideas malignas insufladas a humanos. Pero nunca te he oído hablar de odio al distinto, de segregación racial, de bombas atómicas o nucleares, ni de violencia machista, ni del holocausto. No, eso no. Ya porque son cosas de humanos. Vale, la maldad no es vuestro patrimonio. Mira, siento que fuera así, pero te digo yo que cualquiera acabaría habiendo comido. ¿Perdona? Eva, cualquiera. Esa manzana tenía las horas contadas. Te lo digo yo que he sido humana. Prohibir, porque sí, es un completo sinsentido. Voy a la cama, ¿vale? Este cuerpo humano necesita descansar. Ela... ¿Es el mismo? ¿Eh? Que si es tu cuerpo, el de siempre. Sí. No me dieron más opciones. ¿Vienes? No, si no te importa, pensaba quedarme leyendo. Como quieras. Buenas noches, Odile. Buenas noches, Ela.